Jairo, vamos con otro tema, a Colombia, que hubo revuelo por unas revelaciones hechas por el expresidente Andrés Pastrana en el libro Memorias Olvidadas, que vuelve a poner en la escena política al proceso 8000. Pastrana Arango entregó detalles desconocidos sobre la infiltración de dineros del cartel de Cali en la campaña que llevó a la presidencia al expresidente Ernesto Samper. Las revelaciones están relacionadas con los narcocasetes, pactos de silencio, eslabones perdidos del proceso 8000 y la orden que dio en las Fuerzas Armadas para liberar a Ingrid Betancourt por la fuerza. Precisamente a esta hora hacemos contacto con el expresidente Andrés Pastrana Arango. Presidente, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. ¿Y por qué hace usted estas revelaciones después de tantos años que se destapara este escándalo del 8000? Muy buenas tardes. A ver, Soraya, buenas noches o buenas tardes. La verdad que no hay casi nada nuevo. Yo creo que nuevo es muy poco lo que hay. Yo creo que lo único nuevo que hay en mi libro de Las Memorias Olvidadas es la carta de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de Cali, en la cual, en una carta filmada, dicen que la entrada de los dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper en 1994, él sabía que esos recursos iban a llegar y que estaban llegando y que llegaron a su campaña. Con relación a los otros temas que usted hace mención, los narcocasetes, usted recuerda, Soraya, esos fueron entregados antes al presidente Gaviria. El presidente Gaviria y su ministro Pardo conocían con anterioridad que se estaban grabando a los jefes y a la gente que tenía vinculación con el cartel de Cali. Y lo que sucedió después de las elecciones es que se entregaron ya oficialmente al público colombiano por ustedes, los periodistas, los cassettes en los cuales se comprobó posteriormente que todo lo que salieron en esos cassettes que conocían Gaviria y Pardo, pues era verdad y mucha gente terminó en la cárcel y se comprobó la entrada de los recursos del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Expresidente Pastrana, buenas tardes, lo saluda Jairo Libreros. Jairo, ¿cómo va? Muy bien, expresidente. Me ha llamado mucho la atención las ruedas de prensa que usted ha dado en los últimos días, particularmente ayer y hoy, sobre este tema. Hay unos asuntos que vale la pena quizás traer a colación. Uno de ellos es la frase del eslabón perdido. Usted hace referencia de manera particular al expresidente de Colombia, Gaviria. Si Gaviria hubiera tomado una posición completamente diferente, las cosas en Colombia hubieran sido diferentes, el tema narcotráfico no habría llegado hasta la Casa de Nariño. Yo creo que sí. A ver, y la verdad que es muy triste, porque yo estaba en la coalición que ayudé al presidente Gaviria al final de su gobierno. Personalmente yo le tendí la mano para que su gobierno, después de que al presidente Gaviria se le había volado Pablo Escobar, que teníamos nosotros apagones de 12, 14 horas al día, le había tendido la mano y yo confié en Gaviria y le entregué unos cassettes y yo en ese momento, convencido de que ellos no los conocían, hago entrega de esos cassettes y no pasó nada. Yo lo que estoy preguntando y lo que siempre digo yo es, si el presidente Gaviria me hubiera dicho a mí, así como yo le entregué los cassettes, el presidente Gaviria me llama antes de las elecciones y me dice: Andrés, estas voces de los cassettes que usted me entregó son ciertas, son de los jefes del cartel de Cali. Posiblemente nunca el cartel de Cali se hubiera comprado la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper Pizano. Entonces, esto es lo que está claramente comprobado, y no solamente lo digo yo, lo dicen otros periodistas y en otros libros. El gobierno desde tiempo atrás tenía grabado a los jefes del cartel de Cali, que es lógico, si estamos persiguiendo al cartel más importante del mundo en ese momento, después de que Pablo Escobar había sido muerto en Medellín. Lo importante hoy, y que conoce la opinión pública, es que se conocían con anterioridad y nunca nos comentaron a ninguno de nosotros toda esta situación que se estaba preguntando. Hoy conocemos, creo que son 10 conversaciones de los cassettes, pero si usted me pregunta a mí, yo creo que hay muchas más horas de las que hoy todavía conocemos. Expresidente Pastrana, al escuchar nuevamente este capítulo tan difícil para la historia colombiana, volver a recordar lo que sucedió con esta infiltración a la política colombiana por parte de los cárteles de la droga, es importante que Colombia lo recuerde, y cabe resaltar que hubo de pronto impunidad en lo que sucedió en esa época. Pues, a ver, Soraya, mire lo que era muy difícil. El presidente Gaviria, conociendo los cassettes de tiempo atrás, y por eso digo yo es el eslabón perdido, porque todo el país supo de que Ernesto Samper recibió la plata del narcotráfico por parte del cartel de Cali. Todo el país supimos que el cartel de Cali financió la campaña de Samper, pero lo que no sabíamos es que Gaviria diariamente estaba oyendo estos cassettes,
porque por lo menos, Soraya, hay 8 organismos de inteligencia que estaban grabando en ese momento. Y hay un dato muy interesante en Memorias Olvidadas, que es que quien fuera comandante de las Fuerzas Armadas del presidente Uribe, que fue general durante mi gobierno, el general Freddy Padilla, también la Brigada de Inteligencia del Ejército los estaba grabando, como él me comentó años después cuando yo ya era presidente de Colombia. Segundo, usted recuerda y el mundo recuerda cuando sale el tema de los narcocassettes, o les vamos a comentar especial a los jóvenes, el fiscal de ese momento en el gobierno de Gaviria era Gustavo de Greiff. Gustavo de Greiff es el padre de Mónica de Greiff, que es la tesorera de la campaña de Samper. Por lo tanto, ustedes entenderán que el padre investigar a su hija por la entrada de los recursos del narcotráfico no iba a ser fácil. Y por eso yo creo que en buena parte el fiscal de Greiff, con todas estas pruebas que todavía están a disposición de la gente, no ha habido de verdad, y es lo más triste para el país, y eso conllevó a que sufriéramos en estos últimos años el embate del narcotráfico, una verdadera investigación frente a este tema. Presidente Pastrana, cambiemos de temas, pero seguimos con su interesante texto. ¿Qué papel ha jugado el presidente Juan Manuel Santos en aquellos años en este tipo de enredos? Hoy se dice que el presidente Juan Manuel Santos muy seguramente se va a hacer reelegir con el apoyo del presidente, o por lo menos del liderazgo del presidente Samper. En aquellos años, ¿cuál fue el papel que jugó Juan Manuel Santos como líder político? A ver, yo creo que sí, el presidente Samper tuvo un enemigo acérrimo. A veces creen que he sido yo. No, el verdadero enemigo de Ernesto Samper se llamaba Juan Manuel Santos. Usted recuerda que el presidente Santos se reunió con los líderes de los paramilitares. El presidente Santos tuvo conversaciones permanentes con el paramilitarismo, con su jefe. Tuvo conversaciones con los jefes de la FARC. Hablaba con Raúl Reyes permanentemente. Tuvo comunicación con grupos como los Esmeralderos en Colombia. Tuvo comunicación con otros sectores. ¿Para qué? El presidente Santos decía que el presidente Samper era indigno de estar en la presidencia de Colombia, y usted recuerda que inclusive al presidente Santos en Colombia se lo llamaba como el mayor de los conspi. ¿Qué quiere significar eso? Lo que querían decir era que el mayor era el mayor de los conspiradores contra el presidente Samper. Y por eso yo creo que hoy el país no entiende que, fíjese usted, hoy en una carta los jefes del cartel de Cali dice que Samper y Serpa, el presidente Samper y Horacio Serpa, sabían de la entrada de los recursos del narcotráfico a la campaña, y hoy la coalición que conocemos en el país es la SSS, es la coalición de Santos, Samper y Serpa. Entonces hoy lo que nos preguntamos los colombianos es, el presidente Santos, que decía que Samper era un presidente indigno, ¿cómo hoy lo que estamos viendo es efectivamente que la coalición que está gobernando es la de Samper y Santos? Tanto que yo he venido insistiendo que si reelegimos al presidente Santos, estamos reeligiendo al presidente Samper. Pues, expresidente Andrés Pastrana Arango, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones, cuya responsabilidad metía el expresidente contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen